En medio de los conflictos bélicos del siglo XX, especialmente durante y después de la Guerra Civil Española y en los albores de la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo de vehículos blindados se convirtió en una prioridad para las potencias militares. En este contexto histórico surge una historia poco conocida pero fascinante, la del tanque Verdeja, un proyecto de vehículo blindado español que, si hubiese contado con los recursos y el respaldo adecuados, podría haber cambiado el rumbo del diseño de tanques ligeros en Europa. Esta es la historia de un tanque nacido del ingenio, la necesidad y la voluntad de superar las limitaciones técnicas y logísticas de su época. El desarrollo del tanque Verdeja no puede entenderse sin hablar del contexto de la Guerra Civil Española. Entre 1936 y 1939, España fue el campo de batalla de una guerra brutal que no solo dividió al país, sino que también sirvió como terreno de prueba para tecnologías militares extranjeras. Durante el conflicto, ambos bandos utilizaron una variedad de tanques suministrados por potencias extranjeras. Los republicanos recibieron tanques soviéticos como el T-26, mientras que los nacionales, liderados por Francisco Franco, usaron modelos italianos como el Fiat Ansaldo L3 y algunos alemanes como el Panzer I. Sin embargo, estos vehículos mostraron múltiples deficiencias en el terreno español. Los tanques italianos eran prácticamente inservibles ante armamento antitanque ligero y los Panzer I alemanes estaban mal armados. El T-26 soviético, aunque mejor armado, también sufría de problemas de fiabilidad. Tras la guerra quedó claro que España necesitaba desarrollar su propia solución, adaptada a sus condiciones geográficas y a su industria limitada. Aquí es donde entra en escena el capitán Félix Verdeja Bardales, un joven ingeniero y oficial del ejército español. Observando las fallas de los vehículos utilizados durante la guerra, Verdeja propuso el desarrollo de un tanque ligero nacional que combinara la movilidad, la fiabilidad mecánica y una potencia de fuego adecuada para la doctrina militar española de posguerra. En 1938, aún en medio del conflicto, Verdeja comenzó a trabajar en el diseño de un prototipo que superara los defectos observados en los tanques utilizados en combate. Lo que hizo particularmente notable al proyecto Verdeja fue su enfoque pragmático. En lugar de intentar competir con los grandes tanques pesados de las potencias extranjeras, Verdeja propuso un diseño ligero, de bajo costo, fácil de producir y mantener. Su visión era un tanque para el terreno español capaz de moverse por caminos rurales, terrenos montañosos y áreas poco accesibles para vehículos más pesados. La filosofía era crear un blindado ágil y eficaz, más cercano al T-26 pero con mejoras significativas en todos los aspectos. El primer prototipo, conocido como Verdeja 1, fue construido en 1938 y probado en 1939. Era un vehículo sorprendentemente bien diseñado para el contexto de la industria española de aquel entonces. Equipado con un cañón de 45 milímetros de origen soviético probablemente capturado de los T-26 y una ametralladora coaxial, el tanque también incluía innovaciones en el sistema de suspensión, el diseño del casco y la ergonomía interna. Su silueta era baja, lo que le ofrecía una ventaja táctica al reducir la visibilidad para el enemigo. Las pruebas iniciales del Verdeja 1 fueron extremadamente prometedoras. Superó en desempeño a todos los tanques que España había utilizado durante la Guerra Civil, tanto en maniobrabilidad como en potencia de fuego. El ejército español mostró gran interés en el proyecto y se planteó la producción en masa del modelo. Sin embargo, los recursos de la posguerra eran limitados. La economía española estaba devastada y aunque el régimen franquista deseaba una fuerza armada moderna, no tenía la capacidad industrial para producir tanques en grandes cantidades. A pesar de estas limitaciones, Félix Verdeja continuó con su trabajo. En los años siguientes desarrolló una versión mejorada, el Verdeja 2. Este nuevo modelo incorporaba un motor más potente, un diseño de torre más robusto y mejoras en el blindaje frontal. El cañón también fue mejorado con vistas a dotarlo de capacidad antitanque efectiva contra modelos más modernos. El Verdeja 2 fue probado en 1942, nuevamente con resultados muy positivos. En paralelo, se estudiaron opciones para producir el tanque de forma más industrializada. Se exploraron colaboraciones con empresas extranjeras, incluidos fabricantes alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Hubo incluso negociaciones para montar motores alemanes Maybach en futuros modelos del Verdeja.
Sin embargo, el curso de la guerra y la falta de apoyo económico constante obstaculizaron cualquier intento de producción masiva. Uno de los principales obstáculos para el Verdeja fue precisamente el aislamiento internacional de España durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Mientras otras naciones se beneficiaban de alianzas, planes de reconstrucción y acceso a tecnologías avanzadas, España quedaba marginada por su régimen autoritario. Esto afectó gravemente a su capacidad de producir tecnología militar propia. A mediados de los años 40, ya con el Verdeja II probado, comenzaron a surgir dudas sobre su viabilidad a largo plazo. El desarrollo de tanques en otros países avanzaba a gran velocidad, con modelos como el T-34 soviético o el M4 Sherman estadounidense imponiendo nuevos estándares de diseño. Aunque el Verdeja era adecuado para las necesidades españolas, ya comenzaba a quedarse atrás tecnológicamente frente a estos nuevos modelos. Aún así, Félix Verdeja no se rindió. Propuso nuevas variantes, incluyendo un modelo más pesado conocido como el Verdeja 75, que incluiría un cañón de 75 milímetros y mayor blindaje. Este diseño, sin embargo, nunca pasó de la etapa conceptual. La falta de fondos, de capacidad industrial y de voluntad política para apostar por un proyecto completamente nacional terminó por sepultar el sueño del tanque español. Hacia finales de la década de 1940, el gobierno español tomó la decisión de adquirir material militar extranjero, principalmente de Estados Unidos, en lugar de continuar con el desarrollo del Verdeja. Se compraron tanques M24 Chaffee y más adelante los famosos M47 Patton. Con estas adquisiciones, el proyecto Verdeja fue oficialmente cancelado, y sus prototipos quedaron como piezas de museo o fueron desmantelados. A pesar de su destino final, el tanque Verdeja sigue siendo una pieza clave en la historia de la ingeniería militar española. Representó un esfuerzo genuino de innovación y autonomía en un momento extremadamente difícil para el país. Además, demostró que, incluso con recursos limitados, era posible desarrollar soluciones técnicas efectivas y adaptadas al contexto nacional. Hoy en día, el Verdeja es recordado como un símbolo de lo que pudo haber sido. Un tanque que, de haber contado con el apoyo necesario, habría posicionado a España como un referente en el diseño de blindados ligeros. Su diseño adelantado para la época, su filosofía pragmática y su adaptabilidad lo convierten en un proyecto digno de estudio y admiración. La historia del Verdeja también nos deja importantes lecciones sobre cómo las circunstancias políticas, económicas e internacionales pueden influir directamente en el desarrollo tecnológico. A veces, las mejores ideas no prosperan por falta de recursos o apoyo institucional, y terminan relegadas al olvido pese a su potencial. El Verdeja no solo fue un tanque, fue una declaración de intenciones. Fue el resultado de la observación crítica del pasado, la ambición de mejorar y la voluntad de crear algo propio. Su legado vive en los documentos, en los prototipos preservados y en la memoria de los aficionados y expertos en historia militar que aún se preguntan qué habría pasado si España hubiese apostado de lleno por su producción. El proyecto Verdeja también anticipó muchas de las características que más tarde se verían en tanques modernos. Su bajo perfil, la disposición interna eficiente, la movilidad priorizada sobre el blindaje pesado y la combinación de potencia de fuego con versatilidad táctica lo convierten en un pionero dentro de su categoría. No era simplemente un tanque ligero más, era una visión estratégica hecha realidad, aunque brevemente. En tiempos donde las potencias luchaban por dominar mediante la producción masiva, España intentó trazar su propio camino con un diseño inteligente, económico y funcional. En este sentido, el Verdeja representa una alternativa audaz, una historia de resistencia tecnológica en un país devastado por la guerra y marginado internacionalmente. Quizás nunca sabremos el verdadero impacto que el Verdeja habría tenido si hubiera sido producido en masa. Tal vez se habría convertido en una exportación estratégica para países con necesidades similares. Quizás habría influido en los diseños posteriores europeos. O posiblemente, simplemente habría servido con eficacia dentro del ejército español, otorgando mayor independencia y capacidad defensiva. Lo que sí sabemos es que su